Puerto Rico enfrenta una grave crisis de agua. La falta de lluvias y las altas temperaturas han reducido los niveles de los embalses, obligando a las autoridades a implementar cortes y racionamientos que están afectando a miles de habitantes. Para muchas familias esto significa pasar horas, incluso días, sin acceso a este servicio, pero además comercios, escuelas y comunidades enteras también están sufriendo las consecuencias. Pero el problema no se limita a la sequía. Esta crisis también ha evidenciado deficiencias en el sistema y problemas de infraestructura que Puerto Rico está arrastrando desde hace ya varios años. Y ante este panorama, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, en el Congreso de los Estados Unidos, le pidió ayuda precisamente al gobierno federal, incluyendo una declaración de emergencia. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el propio comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández Rivera. Comisionado, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta semana. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por prestarle atención a este issue. ¿Qué tan grave en este momento es la crisis de agua que se vive en Puerto Rico? ¿Qué le reportan a usted las comunidades afectadas? Es sumamente serio y sumamente frustrante. Estamos hablando de cientos de miles de puertorriqueños que no tienen agua potable ahora mismo, que la tienen por 48 horas, la pierden por 48 horas. El sistema de racionamiento ha demostrado no ser consistente, o sea que a veces se quedan muchas más horas sin agua. Y lo más que molesta es que yo he dicho, hay dos sequías. Hay una sequía producto de la falta de lluvia, pero también hay una sequía de competencia y capacidad, de buena gerencia, de buen gobierno de parte del gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que no tomó las medidas con tiempo para prevenir que nos encontremos en esta situación. Estamos hablando de ciudadanos estadounidenses que están enfrentando interrupciones y racionamientos de un servicio que es básico. ¿Cómo se explica que Puerto Rico siga enfrentando esta situación en pleno 2026? Es un problema principalmente de mal gobierno. Nosotros llevamos ya 10 años con el mismo partido en el poder, con los mismos problemas de infraestructura que en lugar de mejorar se han puesto peor. Y hemos recibido un sinnúmero de recursos, producto de los huracanes y de los terremotos para arreglar nuestra infraestructura, y por fallas del gobierno federal y por fallas del gobierno local, ambos republicanos, hemos perdido esas oportunidades y no hemos visto esos fondos materializarse en proyectos de construcción que beneficien a la gente. Usted le pidió ayuda al gobierno federal. ¿Qué necesita Puerto Rico de Washington de manera inmediata para poder responder a esta crisis? 25 congresistas y yo exhortamos a la gobernadora de Puerto Rico a que solicite una declaración de emergencia federal, ya que por ley es ella quien lo tiene que pedir. Si el presidente emite esta declaración, entonces podremos usar muchos recursos de emergencia que ya están en la isla en almacenes de FEMA para ayudar a la gente a abastecerse de agua, pero también para que agencias como el Small Business Administration ayude a pequeños y medianos comerciantes, o el Departamento de Agricultura Federal ayude a agricultores a raíz de esta emergencia. Específicamente, comisionado, ¿qué cambiaría con una declaración federal de emergencia? ¿Qué recursos concretos podrían llegar a las familias y municipios que están siendo afectados? FEMA podría usar los vagones de agua que tiene almacenado en sus distintos almacenes a través de la isla. Los gobiernos podrían recibir ayuda económica para reembolsarles por cómo han manejado esta crisis. Muchos han tenido que recurrir a cisternas o a tanques de agua de otros pueblos. Los agricultores recibirían ayuda económica de parte del Departamento de Agricultura Federal. Las pequeñas y medianas empresas podrían recibir préstamos para mitigar sus daños. Muchos empresarios, muchos negocios están viéndose afectados por esta sequía porque no tienen cisternas para operar sin el flujo de agua por 48 horas. Hagamos un poquito de historia, comisionado, porque después del huracán María se destinaron miles de millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico. ¿Por qué casi 9 años después el sistema de agua sigue siendo tan vulnerable? Esa es una de las grandes tragedias después del huracán María. Hay cerca de 30 billones de dólares en fondos de asistencia económica y de reconstrucción que no se han usado, que no se han desembolsado. ¿Y cuál es la causa de ese fracaso? Bueno, pues tenemos unos fracasos a niveles del gobierno de Puerto Rico y cómo procesa esas solicitudes. De eso no hay duda. Pero también el propio gobierno federal ha reconocido su propia falla coordinando y proveyendo acceso a estos fondos. Usted está mencionando fallas, pero con tanto dinero destinado a la reconstrucción, ¿hay evidencia de corrupción, de mal manejo de fondos o de falta de transparencia que haya contribuido justamente a estos retrasos?
Yo creo que los retrasos se deben principalmente a falta de coordinación entre las distintas agencias. Ese fue el hallazgo de la oficina del inspector general. En Puerto Rico sí ha habido casos de corrupción, sí hay muchas sombras, sobre todo sobre la administración actual, pero cuando yo tuve al secretario de Homeland Security en una vista y le pregunté directamente si estos retrasos se deben a casos de corrupción y que me dijera cuáles, no pudo responder. Más allá de responder a esta emergencia, comisionado, ¿cuál es el plan para poder modernizar el sistema y evitar que Puerto Rico pues vuelva a enfrentar una crisis similar en 1, en 5 o incluso en 10 años? Yo me he unido a varios colegas para que se haga un estudio de parte del General Accountability Office para determinar qué es lo que está causando este problema, obtener los datos necesarios y pronto estaremos enviando más comunicaciones a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado para poder descifrar qué es lo que hace falta. Y si sabemos lo que hace falta, entonces podemos tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, nosotros tenemos información de que cerca del 60% del agua que produce la Autoridad de Acueductos se pierde. Pues nosotros necesitamos saber con exactitud por qué se pierde, dónde se pierde y cómo podemos corregir ese problema para que entonces no falte agua más adelante. En todo este proceso lo cierto es que hay muchísimas personas sufriendo, justamente a las familias que hoy están racionando el agua y están escuchando desde hace ya varios años promesas de reconstrucción. ¿Qué les puede decir concretamente sobre cuándo van a ver una solución real a este problema? Lo que les puedo decir es que la solución o la mitigación más inmediata que pueden obtener sería si la gobernadora solicita esa declaración de emergencia y se sueltan esos recursos que ahora mismo están almacenados en distintos almacenes de FEMA y esas políticas que ayudarían a las personas que se están viendo afectadas por esto. A largo plazo necesitamos un plan y necesitamos ejecución. Lamentablemente llevamos 10 años con un gobierno del mismo partido que ha fracasado en tener el plan y ha fracasado en la ejecución de lo poco que ha planificado. Y a raíz de eso es que tenemos crisis como la que tenemos hoy. Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, muchísimas gracias por conversar con esta semana. Gracias a ustedes. Por cierto, justamente el 17% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía extrema y más de la mitad de la isla está enfrentando al menos sequía severa. Y aunque ha llovido en los últimos días, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado está advirtiendo que no ha sido suficiente para poder ponerle fin a estos racionamientos. Esta semana buscó justamente a la gobernadora Jennifer González Colón para conocer las medidas que está tomando su administración ante esta crisis y hasta el momento no hemos recibido una respuesta de su parte, pero nuestro espacio siempre está abierto para escuchar su posición y conocer la respuesta de su gobierno ante esta crisis.